Bueno, primero, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Este es el primer seminario del segundo semestre, ya inmerso en el absoluto COVID. Y no, agradecer el interés acá. Bueno, tenemos gente de la Católica, gente argentina, gente de distintas universidades del país, del sur, del norte, así que de verdad, estamos súper contentos por eso. En esta ocasión, como saben, está Azul Ligüen Fatalini con nosotros, licenciada de Matemáticas de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahora está desde Alemania, compartiéndonos un poquito sobre infinitos y enunciados que no son verdaderos ni falsos. Así que empezamos, y bueno, si tienen preguntas pueden levantar su manito o activar su micrófono y preguntar sin ningún problema. Así que, dale más, Sol. Y muchas gracias, Sol. Perfecto, gracias, Edu. Bueno, gracias a todos por venir. Sí. Perdón, bienvenido y bienvenidas. Bienvenido y bienvenidas, eso. Súper importante, sorry. Dale nomás. Gracias. Bien, gracias a todos por venir. Si hay una pregunta en el chat o si levantan la mano, yo no sé muy bien si lo puedo ver, porque normalmente uso Meet, no Zoom, así que bueno, cualquier cosa, si no estoy respondiendo es porque no me doy cuenta. Entonces me dicen en voz alta. Yo te aviso, yo te aviso. Perfecto. Bueno, en realidad empiezo diciendo que el título de la charla debería ser las hipótesis del continuo, pero me gustaba más llamarlo así, porque de hecho vamos a hablar de infinitos y vamos a hablar de un enunciado en realidad, que no es verdadero ni falso, en algún sentido de eso que ya vamos a explicar después, y este enunciado es justamente la hipótesis del continuo, como dice el resumen de la charla. Bueno, empezamos por el principio, el infinito. Todos lo conocen, bueno, al menos ese símbolo. En matemáticas se usa para distintas nociones, por ejemplo, cuando uno dice el límite de, por ejemplo, una sucesión que tiene infinito, o en algunas cosas relacionadas a geometría, donde uno puede definir un punto en el infinito. Y entonces hay como distintas nociones de infinito que se usan en distintas áreas de la matemática. En esta charla vamos a hablar del infinito como cantidad. Bien, ¿a qué me refiero con cantidad? Bueno, a ver, creo que... Ahí está. Bueno, acá hay una imagen de manzanas. Me gustaría que me digan cuántas manzanas hay. No sé si puedo ver el chat, pero... 7. Bien. 7. Perfecto, muy bien. Caleta. ¿Cómo hicieron para saber cuántas hay? Establecí una biyección con el conjunto de la 1 hasta el 7. Bueno, te adelantaste 2 líneas, pero sí, a eso vamos. Esperaba una respuesta más simple como las conté. No, nada muy extraño. Las conté, bien. Entonces, ¿qué es contar? Y también no espero ninguna respuesta muy profunda de eso. Espero que cuando, no sé, quizás ahora que hay muchas matemáticas piensen en las biyecciones y qué sé yo. Pero la respuesta más natural, no sé, es decir, bueno, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manzanas, ¿bien? Bueno, pero obviamente hay una idea como más matemática de qué es contar, que es hacer esta asignación entre números naturales y los elementos del conjunto que queremos contar, en este caso, el conjunto de estas manzanas de la imagen, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, a la primera manzana uno le asigna el número 1, ahí está el número 2, el número 3, así, hasta el número 7, y así sabemos cuántas manzanas hay, ¿bien? Entonces, vamos a seguir sobre esta idea, pero primero vamos a hacer algo medio raro, que es contar desde cero. Y yo no soy fan de contar desde cero, odio contar desde cero, odio que pongan el cero en medio de los naturales algunos libros o algunas personas, lo odio, pero bueno, en teoría de conjuntos es súper útil, así que vamos a contar desde cero. Quizás en esta charla no vean la utilidad total de eso, pero créanme que es re importante empezar desde cero. Perdón, pero yo ahí leo, vamos a contar desde 0 factorial, así que no veo ningún problema. Ok. y hay un signo acá colgado. Bueno, vamos a contar desde cero, para eso vamos a definir algunos conjuntos. Primero, el 1 barra va a ser el conjunto singulete 0, ¿está bien? Estamos definiendo conjuntos que van a ser estos números con barras.
El 2 barra va a ser el conjunto que tiene el 0 y el 1. El 3 barra, bueno, el 3 barra va a ser el conjunto 0, 1, 2, y así, bueno, obviamente el 7 barra va a ser el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que se entiende que es n barra en general, ¿no? Son los números del 0 al n-1. Bien. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, hacemos esto para dar la siguiente definición. Y también hay una razón técnica que quizás les cuente al final si hay tiempo. Pero bueno, por ahora piensen en que tenemos estos números barra, ¿sí? Que son estos conjuntos simplemente. No vamos a decir mucho más ahora. Y los definimos por esto, porque vamos a decir que un conjunto A tiene cardinal n barra, donde n es un número natural en principio, si hay una biyección entre n barra y A. En este caso escribimos esto que está acá, que se lee cardinal de A igual a n barra. ¿Está bien? Entonces, en las manzanas, en realidad, ¿cómo vamos a contar las manzanas en esta charla? La vamos a contar así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es una biyección entre el conjunto de las manzanas y este conjunto, que le llamamos 7 barras. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es la definición que vamos a dar acá. Y entonces el cardinal del conjunto de las manzanas es 7 barras. No voy a decir barra nunca más, así que voy a decir el cardinal 7 y listo. ¿Sí? Pero vamos a estar pensando en esta biyección entre este conjunto que definimos y, bueno, el conjunto que queremos contar. Bien. Bueno, estoy usando esta palabra, acuérdensela, en un segundo vamos a hablar más de esto, ¿no? Tiene cardinal n barra. Todavía no les digo más sobre la palabra cardinal, pero en un ratito ya vamos a hablar más. Bueno, y un conjunto A es finito si tiene un cardinal n barra para algún n perteneciente a los naturales y el 0. Si no, le vamos a decir que este conjunto es infinito. Bueno, hasta acá creo que todos hemos visto alguna vez estas definiciones, pero quería empezar por esto porque nunca está de más. Pero bueno, como dice el título de la charla, nos gustaría hablar sobre los infinitos, ¿no? No solo sobre los conjuntos finitos, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces, para esto, bueno, teníamos estos conjuntos, que son los cardinales. Estos se llaman cardinales finitos. Son simplemente estos conjuntos, ¿sí? Pero ahora queremos escribir un cardinal que no sea finito. Y para eso vamos a definir el primer cardinal infinito, que se llama Aleph 0, que es simplemente este conjunto. El conjunto de los números 0, 1, 2, 3, así. ¿Bien? Y obviamente uno puede definir cuando un conjunto tiene cardinal Aleph 0. ¿Sí? Entonces un conjunto, igual que antes, tiene cardinal Aleph 0 si hay una biyección entre Aleph 0 y A. En este caso escribimos cardinal de A igual a Aleph 0. Y decimos que A es numerable, porque lo puedo enlistar, ¿no? Creo que eso lo hemos visto alguna vez, ¿sí, no? Bien. Bueno, entonces sigo usando la palabra esta, ¿no? Cardinal. ¿Qué es un cardinal? Bueno, yo no les voy a decir qué es un cardinal, o sea, no les voy a dar la definición formal porque llevaría un poco de tiempo. No es difícil, pero bueno, no entraba en la charla, así que simplemente vamos a pensar que los cardinales son conjuntos lindos que nos ayudan a contar otros conjuntos, ¿sí? O sea, son conjuntos concretos, ¿sí? Como los que vimos antes, como estos de acá. Son conjuntos concretos con los cuales vamos a comparar otros conjuntos, y en ese caso vamos a decir que ese conjunto tiene ese cardinal si hay una biyección con ese conjunto concreto. ¿Sí? Bien, entonces son conjuntos lindos que nos ayudan a contar otros conjuntos. A todo conjunto le puedo asignar un cardinal. Eso es importante. O sea, todo conjunto tiene algún tamaño. Que, bueno, no les estoy diciendo qué es, pero bueno, imagínense que tengo una lista de cosas que son los cardinales que hablan de los tamaños de los conjuntos, ¿sí? Y estos cardinales, que no les estoy diciendo qué son, pero no importa, los cardinales tienen un orden menor o igual que coincide con la idea que tenemos de tamaño, y en ese sentido, ¿a qué me refiero con esto? Que si tengo dos cardinales, uno es menor o igual que el otro si hay una inyección del primero en el segundo. ¿Sí? Este menor o igual tiene que ver con que exista una función inyectiva de uno en el otro.
No vamos a usar mucho esto, pero bueno, era necesario decirlo porque acá vamos a mostrar los primeros cardinales y los vamos a poner en orden, ¿no? Entonces el primer cardinal es el 0 barra, que me olvidé de ponerlo antes, pero bueno, el 0 barra es el vacío. Entonces, bueno, si un conjunto no tiene elementos, tiene cardinal 0 barra. El siguiente cardinal es el cardinal 1 barra, que es el que vimos antes, después el 2 barra, así, ¿bien? Entonces, bueno, acá estoy mostrando en la figura el orden, ¿no? El 2 barra es más grande que el 1 barra, ¿sí? Después de todos los cardinales finitos, viene el cardinal Aleph 0, que es el que ya vimos, que es el primer cardinal infinito. Bien, pero la historia no acaba ahí. Después sigue el cardinal Aleph 1, el cardinal Aleph 2, el cardinal Aleph 3 y así. Es medio raro imaginarse esto, pero bueno, porque lo estoy diciendo muy abstracto, pero en realidad Aleph 1 es un conjunto concreto, como Aleph 0 es un conjunto que sé cuál es, digamos, más o menos. Pero bueno, no, en esta charla no les voy a decir bien quién es Aleph 1, pero Aleph 1 simplemente lo vamos a pensar acá como el siguiente cardinal infinito después de Aleph 0, ¿sí? O sea, Aleph 0 es el primer infinito, que es el infinito contable, que es el que vimos antes. Aleph 1 es el infinito que sigue, Aleph 2 es el que sigue, y obviamente que esto sigue y sigue y sigue, y después de todos esos, de todos los Aleph n, hay otro que se llama Aleph omega, que bueno, omega tiene un significado, pero acá solo le vamos a llamar así Aleph omega, y después sigue el Aleph omega más 1, y después sigue el Aleph omega más 2, y así. Bien, esto no va a importar mucho porque nos vamos a centrar solo en esta parte, pero lo que les quería mostrar es que hay infinitos infinitos, ¿sí? En el sentido de cardinalidad al menos. Bueno, sigamos. Algunos ejemplos más concretos de esto de los cardinales. Vamos a analizar el cardinal de conjuntos conocidos. Y con conjunto conocido me refiero a subconjuntos de los números reales. Bien, entonces, hasta ahora van bien. Cualquier cosa pregunten, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Bueno, empezamos por o sea, queremos analizar entonces cardinal de los subconjuntos de R, algunos subconjuntos de R que nos gusten, vamos a analizar el cardinal. Por ejemplo, el cardinal de los naturales, obviamente es Aleph 0, ¿no? Porque hay una biyección entre los números del 1 en adelante con los números del 0 en adelante, ¿sí? Hasta ahí creo que está todo bien. Siguiente, bueno, veamos el cardinal de Z. ¿Es el cardinal de Z Aleph 0? ¿Qué piensan? Quizás ya lo vieron, no sé. Sí. Sí. Bien. El cardinal de Z es Aleph 0. ¿Por qué? ¿Cómo justifico esto? Bueno, tengo que dar la biyección, ¿no? Entre Aleph 0 y Z. Y eso, bueno, es fácil. Por ejemplo, ahí hay escrito una biyección, ¿no? Acá está Z y acá está Aleph 0 y lo ordené de cierta manera para que esto sea una biyección. ¿Bien? Bien, siguiente. R. ¿Cuál es el cardinal de R? ¿Será el cardinal de R también Aleph 0? ¿Qué piensan? No. No. Bien. No. Perfecto. No es Aleph 0. Bien. Bueno, y vamos a ver la demostración porque es más o menos fácil. Perdón. Si el cardinal de R no es Aleph 0, entonces el cardinal de R es mayor que Aleph 0. ¿Sí? Bueno, esto es porque los naturales están incluidos en R, entonces ya tengo una inyección ahí. Entonces era menor o igual. Y si muestro que es distinto, entonces esto es una desigualdad estricta, ¿no? Eso nada más. Entonces, bueno, veamos que el cardinal de R no es Aleph 0, para eso suponemos que sí. Si fuera así... Perdón, para probar que una desigualdad es estricta, lo que tendrías que probar, digo, en general es que no todas las funciones inyectivas, entre todas las funciones inyectivas no hay ninguna sobreyectiva. Bueno, es que uno ve... ¿Cómo? No sé si estoy entendiendo.
Entre todas las funciones inyectivas. Sí, es que vamos a ver eso exactamente. Vamos a ver eso. ¿Está bien? ¿Respondí o no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, supongamos que tengo una función, esto, ¿no? Bueno, acá lo estamos haciendo como biyectiva, pero es lo mismo. Supongamos que el cardinal de R es Aleph 0, entonces tengo una función que a los números naturales los ordena, ¿no? En una lista numerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, f de 0 va a ser un número, f de 1 va a ser otro, f de 2, así. Y tengo una lista ordenada de los números reales. Y estoy pensando en que están todos acá, ¿no? Porque tengo una biyección. Bien. Supongamos que tengo eso, entonces nos vamos a construir un número que no esté en la lista. Si consigo eso, voy a poder probar que entonces esta función no era surjectiva, ¿sí? Por lo tanto, si para todas las funciones estoy mostrando que nunca es surjectiva, entonces no puedo tener una biyección. ¿Está bien? Bueno, ahora lo hacemos. Supongamos que tenemos una lista ordenada de los números reales. Vamos a tomar el primer dígito después de la coma, no sé por qué me apareció esto, perdón. El primer dígito después de la coma del primer número. El segundo dígito del segundo número, el tercer dígito del tercer número y el enésimo dígito del eneavo número, ¿no? Y vamos a usar estos dígitos para formarnos un nuevo número. Acá simplemente copié los números rojos, así, ¿no? Y le puse un 0 adelante, eso no importa mucho, 0, estos números, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar, todos estos dígitos los cambio, de alguna manera, pero bueno, acá lo hice sumándole 1, o sea, el 4 lo cambio por un 5, obviamente el 9 lo cambio por un 0, ¿no? Al 7 por un 8, al 3 por un 4 y así. Todos los dígitos le sumo 1 y al 9 lo cambio por 0, ¿bien? Y obtengo este número negro de acá. Ahora, ¿qué pasa? Este número, afirmación, este número, es distinto de todos los de la lista. ¿Por qué? Bueno, es distinto del primer número. ¿Por qué? Porque en el primer dígito tengo un 5, no un 4. Y justamente el 5 vino de cambiar el 4 por un 5. ¿Sí? Entonces, este número no puede ser igual al primero de la lista, porque en el primer dígito, después de la coma, no coinciden. Entonces ya está, no son iguales. Este número tampoco es igual al segundo, porque en el segundo dígito no coinciden. Porque lo hice a propósito, ¿no? Había empezado con este, pero cambié todos los dígitos. Entonces, bueno, y lo mismo el tercero y así, ¿no? Entonces este número que me construí no es igual al enésimo dígito, al enésimo número de la lista, porque en el enésimo dígito después de la coma no coinciden, porque lo hice a propósito para que no coincidan en ese dígito. ¿Está bien? Bien. ¿Azul? ¿Hasta ahí? ¿Azul? Sí. Sí, ¿podrías repetir el argumento que justo le contesté a alguien en ¿Sí? la cuenta del seminario? Sí, no hay problema. ¿Llegaste a ver cómo armamos este número? Claro, o sea, ibas tomando los... Sí, voy así en la diagonal y en ¿Ya? la diagonal hago este número rojo. Pero Claro. después el número negro es cambiar todos los dígitos del número rojo. De alguna manera, por ejemplo, sumándole 1. Perfecto. Y el número que no está es el Estudio. negro. El que seguro Perfecto. no va a estar es el negro. ¿Está bien? Ya. ¿Sí? Entonces, para toda Hermoso. lista ordenada de los números reales, me construyo uno que no está. Por lo tanto, no puede ser que R sea biyectivo con Aleph 0. Y entonces el cardinal de R tiene que ser mayor a Aleph 0. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ahora? En el chat creo que hay uno. Sí, en el chat mencionan, No veo el chat. pero ahí reasume que un número solo tiene una representación. ¿Qué pasa con aquellos que tienen más de una representación, por ejemplo, el 0,9 periódico y No, 1? elegís, para todo número elegís una, o sea, por ejemplo, con eso de los Te 9 quedas con... periódicos, entre 0,9 periódico y 1, fijas cuál vas a elegir. Lo pones siempre como 0,9 periódico. Y eso con todos los números, ¿no? O sea, acá estamos pensando en que hay una representación única de cada número, que ya la fijé de antes. Sí.
¿Otro más? Claro, o sea, en este caso que es representación decimal, el único Sí. problema que hay es con las filas de 9. Entonces vos asumís, bueno, siempre vamos a considerar fila de 9. Y ya Sí, está. siempre considero esa, o siempre considero las otras, no importa. Elijo una. ¿Listo? Alguien pregunta, ¿por qué Sí. esto no sirve para los racionales? Paul Porque, Toussaint. porque esto no sirve. Claro, para los racionales. Ah, Paul, puedes activar el micrófono si quieres para interactuar tú. ya entiendo. Déjame pensar. No sé por qué. Ah, Porque no hay ya ninguna sé. garantía que el número negro. Sí. Claro, porque podés tener una lista de racionales, te armas pero este número capaz te queda real, porque estoy poniendo infinitas cifras, ¿no? Claro. O sea, el argumento vale. El tema es que puede no entrar en Q. En particular creo que el rojo, incluso si se construye a partir de racionales, no hay garantía de que sea Claro, el racional rojo también. tampoco. Entonces como que no hay Sí, una clausura con respecto a eso. claro. ¿Algo más? Se dio por satisfecho en Perfecto. el chat. Bueno, sigamos entonces. La cuestión, conclusión, entonces, el cardinal de R no es Aleph 0. Ay, pensé que lo tenía escrito, no importa. Bueno, ¿qué significa? Entonces el cardinal de R no es Aleph 0, dijimos que tiene que ser mayor, finito no es, tampoco es Aleph 0. Entonces tiene que ser algunos de estos cardinales, ¿sí? De Aleph 1 para allá. El tema es que medio que no se sabe cuál cardinal es, digamos, ¿está bien? Ahí vamos a seguir hablando sobre esto, pero lo que les quería mostrar es esto. R puede ser, el cardinal de R, perdón, puede ser así. Yo tengo una pregunta ahí que capaz que debería haber hecho antes, pero Sí. ¿cómo sabes que hay infinitos de esos, digamos? ¿O es algo que no querés decir? Infinitos cardinales Claro, por la definición, pero lo que pasa es que no les di la definición de cardinal. ok, claro. Pero sí, eso es como muy Está bien. después de que das la definición. ¿Bien? Sí. Bueno, volvemos a los subconjuntos de R. Acá hice una tablita en donde puse quiénes están en biyección con Aleph 0 y quiénes en biyección con R. Entonces, por ejemplo, bueno, los naturales tienen cardinal Aleph 0. Los pares, es fácil ver que también. Z vimos que también. Los racionales, como alguien mencionó, también. La demostración es bastante fácil, pero no la hice porque no... Ay, perdón. Estoy teniendo un problema con el mouse. Ahí está. Los racionales también son numerables, o sea, los puedo poner en biyección con Aleph 0. También los números algebraicos, que son las raíces de los polinomios con coeficiente en Q, también son numerables. Y después acá puse otros ejemplos de subconjuntos de R. Bueno, obviamente que R es biyectivo con R. También el 0,1, también cualquier abierto, también los números irracionales y también otros conjuntos conocidos como Cantor, orbital, etcétera, si los conocen. Bueno, estos conjuntos también son biyectivos con R. Como todos estos son biyectivos con R, entonces tienen que tener el mismo cardinal de R, ¿sí? Porque nada, si tengo una biyección con este y este tiene una biyección con su cardinal, entonces cualquiera de estos tiene biyección con ese cardinal de R, que no sabemos cuál es. ¿Bien? Pero el tema es si hay algún ejemplo en el medio. O sea, como que estamos poniendo subconjuntos de R de este lado de la columna, en esta columna, y otros que van en esta columna. Pero podría ser que haya un subconjunto de R que sea infinito, pero que no tenga cardinal del F0 ni tenga el mismo cardinal de R. Podría haber un conjunto que esté acá. ¿Sí? Y en el medio me refiero estrictamente en el medio, ¿no? Que no esté en biyección con el F0 y que no esté en biyección con R, que esté entre medio. Bien. Bueno, eso básicamente es lo que se pregunta en la hipótesis del continuo, pero para enunciarla necesitamos un poquito más de notación. El cardinal de R se sabe que es el cardinal de partes de los naturales, o sea, hay una biyección entre este conjunto y este que no voy a mostrar, pero es más o menos fácil.
Y este conjunto también está en biyección con las funciones de los naturales en 2. Entonces, bueno, el cardinal va a ser el mismo, porque todos estos conjuntos son biyectivos entre sí. Y a partir de eso es que al cardinal de R se lo escribe como 2 a la Aleph 0. Acá en esta charla va a ser notación, pero en realidad esto viene de que los cardinales, o sea que puedo hacer operaciones con los cardinales, por eso es que se escribe así. Pero bueno, en esta charla va a ser solo notación, o sea, al cardinal de R lo vamos a escribir con este símbolo, 2 a la Aleph 0, ¿está bien? Y viene de acá, y de que N, el cardinal de N es Aleph 0, ¿está bien? ¿Está bien eso? Bien. Bueno, y Aleph 1, acuérdense que es el primer infinito más grande que Aleph 0. En esta, o sea, ¿se acuerdan el dibujito este? Aleph 1 es este de acá. 2 al Aleph 0 es el cardinal de R. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Sí? Tengo una pregunta ahí, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Por qué es como que se asume que es como que es discreto este conjunto de cardinal? ¿Por qué es como que tenés un primero que es el más grande que N0, que Aleph 0? Bueno, eso viene de la definición. Porque en realidad, o sea, sí, como que los cardinales son ordinales y los ordinales están bien ordenados porque así los definiste. Y bueno, sí, no sé cómo contestarte esto sin pensar. Ok, o sea, podés decir que hay como un teorema que dice que eso es discreto, o sea, tiene un buen orden, digamos. Claro, sí, sí, está bien ordenado y eso viene muy de la definición, o sea, no es como que es un súper teorema, ¿sí? Como que en realidad la cuestión con todo esto es que hay una definición muy buena, que es la definición de ordinal, no cardinal, ordinal, y esa definición como que te resuelve todos los problemas que uno podría tener. Y la definición de cardinal es como la que sigue después de ordinal, es como que son dos cosas que van así como en la misma página de un curso, y medio que la definición es tan buena que te resuelve todos los problemas. Pero sí, o sea, los cardinales están ordenados bien, no es que hay, porque podría haber como un montón de cardinales acá que estén, no sé, mal. Pero no, o sea, esto está bien ordenado, ¿no? O sea, es como que tengo el primero, el segundo, sí, acá puedo tener infinito, pero después hay otro. Y después acá está el primero que sigue después de este, ¿no? Sí, no tengo una respuesta intuitiva, pero vienen por cómo lo definiste. Y sí están bien ordenados. ¿Respondí? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, acá ya estamos usando choice, ¿no? Para, sí. Sí, porque estoy diciendo que básicamente R tiene un cardinal. Sí, o sea, estoy afirmando que a R le corresponde alguno de estos y para eso necesito axiomas de elección. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, perfecto, volvemos. Entonces el cardinal de R lo llamamos así y Aleph 1, acuérdense que es el siguiente después de Aleph 0. Entonces, ¿qué dice la hipótesis del continuo? Que 2 al Aleph 0, o sea, el cardinal de R, es igual a Aleph 1. Volviendo al dibujito, eso dice que el cardinal de R es exactamente este cardinal y no cualquiera de los otros. Y eso es equivalente a la pregunta que teníamos antes, porque si el cardinal de R fuera, por ejemplo, Aleph 2, entonces habría algo en el medio. Y bueno, no solo un cardinal, sino habría un subconjunto en R que tenga cardinal Aleph 1, entonces tendría algo estrictamente en el medio entre el cardinal Aleph 0 y el cardinal de R. Pero la hipótesis del continuo nos dice no va a pasar esto. No hay ningún ejemplo en el medio. ¿Sí? Y eso, bueno, se escribe así. Di la notación esta solo porque quería escribir como bien la hipótesis del continuo, pero no hace mucho, no hace falta para entender qué dice. Bueno, entonces, claro, esto es una hipótesis, no puse teorema acá, ¿no? Entonces, la hipótesis del continuo, que la enunció Cantor en 1878. Y como puse en el resumen, Gödel dijo, falso no es. Bueno, y ahora me voy a corregir, porque lo puse así porque era más fácil.
Pero no es que dijo eso Gödel realmente, dijo algo más parecido a no podemos probar que es falsa. En realidad es más, o sea, lo que afirmó Gödel, que en un ratito lo vamos a escribir mejor, es más parecido a esta frase que es no podemos probar que la hipótesis del continuo es falsa. Cohen en 1963 dijo, o bueno, probó algo parecido a la frase no podemos probar que es verdadera. Bueno, entonces no podemos probar que es falsa, no podemos probar que es verdadera. ¿Qué onda? Y aprovecho para tomar agua un ratito. Bueno, vamos, para explicar esto un poco, vamos a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que sí tiene todo que ver. Pero bueno, vamos a hacer, como que nos vamos a ir para otro lado y espero que eso nos ayude a entender un poco mejor qué significan estas nociones. ¿Sí? Disculpa, tengo una consulta. ¿Sí? Entonces el cardinal del conjunto potencia, por decir algún conjunto mayor de cardinal mayor que R, tendría cardinal N2, no sé cómo no me acuerdo cómo se pronuncia. Aleph 2. Perdón, no entendí la pregunta. ¿La puedes repetir? Sí, el cardinal del conjunto potencia, P de R, ¿Sí? tendría cardinal Aleph, ¿cómo era? Aleph 2. Aleph 2. Eso. Espera, ahí no. Claro, o sea, la hipótesis del continuo dice que el cardinal de R es este. Entonces, el cardinal de partes de R debería ser mayor, ¿no? Claro. Pero no dice que sea Aleph 2. O sea, la hipótesis continua no dice eso. Pero está la hipótesis generalizada del continuo GCH, que dice lo que vos decís, básicamente, pero siempre. O sea, como que si tengo un cardinal, partes de ese cardinal tiene el cardinal siguiente, y así. Pero eso dice la hipótesis generalizada del continuo, que es más fuerte. Como que ahora solo estamos diciendo para n y partes de n que está así, ¿no? O sea, sin saltos. Ah, ya, ok. ¿Vale? Muchas gracias. Eso, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya que estamos con respecto a esa pregunta, supongo que la respuesta debe ser obvia, pero ¿se sabe dentro de esa hipótesis generalizada si en alguno de esos casos es cierto? Supongo que no, ¿no? Si en alguno de esos casos... O sea, vos decís, no. Si en algún caso de que hago el salto. claro. No. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No se sabe en realidad porque siempre es independiente de ZF, ¿o no? Sí. Bueno, en realidad no sé bien qué he enunciado, pero sí, estoy casi segura que sí. O sea, sí. Bueno, entonces, ejemplo que parece no tener nada que ver, pero que sí tiene que ver, es un ejemplo de la geometría, que espero que lo hayan escuchado porque medio que lo voy a explicar muy rápido. Y bueno, si no lo escucharon, no se preocupen porque no tiene nada que ver con la charla, pero si lo escucharon alguna vez este ejemplo, creo que sirve para entender lo otro que voy a decir más adelante. Bien, entonces en el 300 a.C., o sea, salto histórico terrible, Euclides escribió los elementos en donde desarrolló todo lo que se sabía de la geometría del plano a partir de los famosos 5 postulados de Euclides. ¿Bien? Eso creo que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Qué son estos postulados? Bueno, son axiomas, o sea, con cómo lo decimos ahora son axiomas, son 5 frases, y a partir de estas 5 frases podemos deducir toda la geometría del plano. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Muchas personas tuvieron intuición de que el quinto postulado, que tiene el nombre de axioma de las paralelas, y les voy a decir así a partir de ahora, podía ser probado a partir de los anteriores. ¿Y cuál sería el problema de esto? Que si puede ser probado a partir de los anteriores, entonces no lo necesitamos en la lista de axiomas, ¿no? Podríamos poner simplemente los primeros 4 postulados y listo. O sea, si puede ser probado a partir de los primeros 4,
Entonces nos quedamos con los primeros 4 y listo. Y el quinto pasa a ser un teorema. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué dice el axioma de las paralelas? Solo lo comento, pero no es importante acá. El axioma de las paralelas dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. O sea, tengo una recta y un punto que no pertenece a la recta, entonces existe una única recta paralela a la primera, que pasa por el punto. Bien. No estoy respirando. Listo. Bien. Con los con los postulados del 1 al 4 se puede probar que siempre tengo al menos una paralela. Y el axioma 5, que es el de las paralelas, dice que esta paralela es única. ¿Sí? Bien. Entonces mucha gente se puso en la tarea de tratar de probar este axioma de las paralelas asumiendo los primeros 4 postulados, ¿no? Y querían llegar a un absurdo, o sea, asumían que no valían y hacían cosas y trataban de llegar en algún momento a un absurdo, pero no llegaban. Y no llegaban, y no llegaban, y desarrollaban un montón de cosas y no llegaban a un absurdo. Entonces, algunos matemáticos se dieron cuenta en el siglo XIX que se podía pensar en otra geometría, en donde el axioma de las paralelas era falso. Y esta geometría se llama geometría hiperbólica. Esto es un modelo de la geometría hiperbólica, sirve para pensar cómo son las cosas. El plano es este círculo sin el borde y las rectas son arcos perpendiculares al círculo original. Bueno, este modelo es como una geometría. ¿Por qué? Porque satisface los 4 postulados, pero no satisface el axioma de las paralelas. En la geometría hiperbólica pasa que si tengo una recta y un punto exterior, hay infinitas rectas paralelas a la recta original que pasan por este punto. Bueno, esto De hecho, parece... Sí. se ve en la figura. Si uno toma uno de los circulitos chiquititos, se ven que hay como 2 circulitos que se tocan y pasan por fuera y no tocan Claro, al circulito. Entonces ahí claro. se ve. Sí, sí. O sea, por ejemplo ¿no? O sea, esta es una recta y elijo este punto, por ejemplo, ¿no? Y estas 2 rectas son paralelas porque no cortan a esta y pasan por este punto. Y de hecho hay infinitas, no solo estas 2, hay infinitas. Como que todas las del medio también son paralelas. Como algo así también es paralela, ¿no? Y todo lo que está en el medio. Bien, gracias, no lo estaba yo viendo en el dibujo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la conclusión, no? O sea, querían probar el axioma de las paralelas usando los primeros 4 y no salía, y llegaron a que, por ejemplo, esto cumple los primeros 4, pero no el 5. Y esto muestra, entonces, que no puedo probar el 5 a partir de los primeros 4, porque si pudiera, entonces acá debería cumplirse el axioma 5, ¿no? O sea, si desde los primeros 4 pruebo el axioma de las paralelas y tengo un ejemplo en donde valen los primeros 4, debería también valer el quinto, pero acá está el ejemplo de que no. Entonces así probaron, o bueno, se dieron cuenta después de un montón de cosas que fueron pasando, que entonces el quinto postulado era realmente necesario para hacer esta axiomatización de la geometría del plano euclidio, o sea, del plano que es el que queríamos axiomatizar en un principio. Bien, vamos a traer esto en una receta para un teorema de independencia, le puse, que es como la abstracción de lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, independencia, no voy a explicar mucho qué significa, pero es esto de que no puedo probar algo con una lista de axiomas que tenía. Entonces, ingredientes. Una lista de axiomas. En este caso teníamos los postulados 1 al 4. Bueno, a la lista le llamé sigma, solo por ponerle un nombre. Otro ingrediente es un axioma especial, un axioma estrella, que es el axioma de las paralelas en el ejemplo que vimos. Y necesitamos una discusión, que es la pregunta, ¿se puede probar estrella a partir de los otros axiomas de sigma? ¿Está bien?
Estoy como recapitulando el ejemplo nada más, porque es exactamente lo que vamos a hacer, pero con la hipótesis del continuo. Bien, bueno, esos son los ingredientes. ¿Cómo preparamos el teorema? El modo de preparación es el siguiente. Encuentre dos ejemplos de sigma, o sea, dos ejemplos de los postulados del 1 al 4 en este caso. Un ejemplo en donde valga este axioma especial estrella, que es el de la geometría euclidia, ¿no? O sea, si vale el axioma de las paralelas, ya sabemos que la geometría común lo cumple. Y otro ejemplo en donde no valga estrella. En este caso, la geometría hiperbólica, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hicimos. Y el siguiente paso es deje reposar hasta que se dé cuenta que ya termina. Porque es bastante sutil esto, pero bueno, el punto es que con esto ya está. ¿Sí? O sea, si yo tengo dos ejemplos, uno en donde vale, dos ejemplos en donde valen las cosas originales, ¿no? Que en este caso son los postulados 1 al 4. Pero en uno vale estrella y en otro no vale estrella, significa que a partir de sigma no puedo probar estrella y tampoco puedo probar no estrella. Es el mismo, o sea, esto simplemente es como una recapitulación de lo que acabamos de pensar, ¿sí? ¿Más o menos entendieron esto? Más o menos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiando estas cosas que puse en rojo, que es las cosas que tenían que ver con el ejemplo de la geometría, pero ahora acá, con la hipótesis del continuo. Entonces vamos a tener, bueno, pero para eso tengo que decirles bien quiénes van a hacer estas cosas, ¿no? ¿Bien? Estas cosas en rojo, pero la receta es la misma, ¿sí? Vamos a tener los mismos ingredientes y vamos a preparar el teorema de la misma manera, ¿sí? Bueno, bien, entonces, volviendo al tema, saliendo de la geometría, volviendo a la teoría de conjuntos, tenemos una axiomatización de la matemática entre comillas. ¿Sí? Esto tómenlo con pinzas, o sea, esto es una oración bastante informal, pero bueno, sirve para pensar lo que estamos haciendo. Entonces la matemática también tiene sus axiomas. ZFC es un sistema de axiomas posible que nos gusta mucho, un sistema de axiomas para la matemática, que nos gusta un montón. Y eso es porque básicamente experimentalmente vimos que todas las cosas que estamos haciendo en matemática se pueden axiomatizar desde ZFC, ¿sí? Donde todo no es tan así, porque hay algunas cosas, por ejemplo, de teoría de categorías que no entran, y bueno, hay cositas. Pero bueno, nos gusta mucho porque hay muchas cosas que ya vimos que se pueden axiomatizar desde ZFC. Bien, ¿ZFC qué es? Es una lista de axiomas, no les voy a decir qué es ZFC, pero es una lista imagínense, una lista de axiomas que tratan de axiomatizar la matemática. Lo pensemos así informalmente. Bueno, y las siglas son Zermelo, Frenkel y Choice. Zermelo y Frenkel son dos personas que fueron desarrollando esto, y Choice es por el axioma de elección. Bueno, como decía, no les voy a decir cuáles son los axiomas de ZFC porque sería súper denso, pero bueno, hay afirmaciones del estilo. Dados dos conjuntos X e Y, existe el conjunto que tiene por elementos a X y a Y. ¿Sí? Tiene oraciones de ese estilo. Bueno. Y por ejemplo, como para entrar un poco en tema, pero no es tan importante para la charla, en ZFC no es que existen de por sí los números naturales, no es que ya están dados los números naturales. En ZFC solo se habla de conjuntos, así en abstracto, y de la relación pertenece. Y esto me gusta porque es como un dato de color, pero no es importante para la hipótesis del continuo, pero a mí me gusta mucho. Es que en realidad esto que yo les escribí antes, de los números, de los cardinales 0 barra, 1 barra, así, en realidad en ZFC uno escribe directamente, en vez de poner la barra, es como que le saco las barras. Defino al 0 como el conjunto vacío. Defino al 1 como el singulete de 0, que bueno, como 0 es vacío, entonces es este conjunto. Y bueno, así, defino el 2 como el conjunto 0, 1. ¿Está bien? O sea, esto que les puse antes, lo puse a propósito porque en realidad
es la definición de los números naturales en ZFC. ¿Sí? Esto no hace falta que lo sepan, sino me parece una cosa curiosa, de que, bueno, que en ZFC uno tiene que reescribir todo para poder hablar de las cosas de matemática que uno solía hacer. Entonces, bueno, por ejemplo, el 3 es el conjunto que tiene por elementos al 0, 1, 2 y queda esto que está ahí. ¿Sí? Y bueno, el 7, lo quería hacer el 7 porque era la cantidad de las manzanas, pero bueno, es bastante largo el conjunto, ¿no? Porque ven que se va agrandando la longitud de lo que te queda, de lo que te cuesta escribir estos conjuntos, ¿no? Bueno, pero bueno, o sea, el 7 también es este conjunto, pero si lo pongo solo con vacíos y corchetes queda larguísimo. Bien, volviendo. Entonces, ZFC, listado de axiomas. Bueno, esto, con de ZFC, esto que está acá, es nada más que la afirmación, nada más y nada menos, porque es medio complejo como interiorizar este significado, pero bueno, es la afirmación ZFC no nos lleva a contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si empiezo asumiendo los axiomas de ZFC, hago cosas, o sea, combino los axiomas y hago un desarrollo lógico con las reglas de la lógica, y no llego a algo de la forma P o no P, o sea, una contradicción, donde valga algo y su negación a la vez. No estoy diciendo que esto sea verdadero ni falso, estoy diciendo esto es la frase, o sea, es el, ¿cómo se dice? Es la abreviación de esta oración, ¿sí? Nada más. Bueno, ¿por qué les escribí esto para confundirlos? Porque en realidad solo es para escribir bien lo que probó Gödel y Cohen, que probaron esto que está acá. Y por eso ahora sí lo escribo como teorema. Uy, acá hice mal perdón, acá hay un error. Ahí les explico. En realidad, lo que efectivamente probaron Gödel y Cohen, lo quería escribir bien, es lo que está escrito acá, es esta afirmación. Si vale consistencia de ZFC, o sea, si ZFC, esta lista de axiomas, no me genera una contradicción, entonces vale esto. ¿Y qué es esto? Es agregar la hipótesis del continuo, que se llama CH, a los axiomas. O sea, si la lista original no me daba contradicción, asumiendo la hipótesis del continuo, tampoco llevo contradicción. ¿Bien? Eso es lo que dice esto de acá. Pero es lo que estábamos diciendo antes, escrito más formalmente. Y Cohen, en 1963, probó lo mismo, pero acá debería ir la negación. Esta barra, si puse en nota ahí, debería ser el símbolo de negación. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Creo que puedo escribir. Ahí está. Bueno, a ver si puedo volver. Ahí está. Bueno, entonces esto es, digamos, la formalización de lo que probaron Gödel y Cohen. Pero es lo mismo que veníamos diciendo antes, o muy, muy similar. Ahí ahora. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Bien. Entonces volvamos a la receta. La receta era esto, es la misma filmina que había antes, así que no la lean de vuelta, es lo mismo que estábamos. Pero vamos a cambiar todas las cosas en rojo, ¿sí? Entonces, ahora en vez de los postulados del 1 al 4, tenemos ZFC. Eso es la lista original de axiomas. Y después tenemos un axioma especial, que es la hipótesis del continuo. Y nos preguntamos si se puede probar la hipótesis del continuo a partir de los axiomas de ZFC. ¿Sí? O sea, cambié lo mismo que teníamos antes, pero lo cambié por los ingredientes que tenemos ahora, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para probar esto que está acá? Que bueno, no sabemos muy bien qué significa porque esto se los tiré por la cabeza y no les expliqué mucho, pero es esta idea de que no puedo probar la hipótesis del continuo o la negación desde ZFC. ¿Cómo hago para preparar este teorema que es lo que dice lo que estamos queriendo probar? Tenemos que encontrar dos ejemplos que, bueno, se llaman modelos de ZFC. Uno en donde valga la hipótesis del continuo y otro en donde no valga.
Y bueno, básicamente lo que hicieron Gödel y Cohen, cada uno encontró, bueno, un ejemplo de esto y un ejemplo de esto. Que obviamente no les voy a decir cuál es el ejemplo porque es bastante complejo. Pero, a ver, ¿qué hora es? ¿Cuánto? Bien. Pero solo les menciono. El ejemplo que dio Gödel de un universo de conjuntos, de un universo de conjuntos, en donde vale ZFC y donde vale la hipótesis del continuo, bueno, se llama L, es el, ¿cómo se llama en español? Es el universo constructible de Gödel, ese es el nombre que tiene. Es un universo de conjuntos en donde valen todas las cosas que queríamos, o sea, vale todo ZFC, y además vale la hipótesis del continuo, en este universo de conjuntos, que es como un universo paralelo, en donde sí vale la hipótesis del continuo. ¿Está bien? Esto es un modelo interno, se llama de ZFC, bueno, hay toda una cosa con esto, solo quería nombrar que esto tiene mucho que ver con un área de la teoría de conjuntos que se llama Inner Model Theory. Bien, y Cohen probó que hay un modelo de ZFC en donde no vale la hipótesis del continuo. Y para hacer esto, los años eran 1940 y 1963, o sea, se demoró mucho, se demoró, bueno, no mucho, 23 años en obtener este otro ejemplo. Y para este otro ejemplo, Cohen tuvo que desarrollar toda una teoría, todo un método que se llama forcing, para crear este modelo que servía para probar esto, ¿no? O sea, este ejemplo de algo que en donde valga ZFC y donde no valga la hipótesis del continuo. Y esto de forcing también es otra área de la teoría de conjuntos, que bueno, es como un método, pero es una área también porque se usa para un montón de cosas. Y bueno, lo que quería decir esto porque por ahí uno tiene la idea de que en teoría de conjuntos, o sea, uno no se vio la unión de conjuntos, el conjunto complemento y nada más. Pero bueno, es un área de la matemática y como cualquier área tiene sus áreas, donde están estas que nombré, y bueno, hay otras como combinatoria infinita, descriptive set theory y grandes cardinales, entre otras. Esas son como las más grandes. Bueno, última reflexión. Entonces, en el ejemplo de geometría que vimos, tiene sentido, digamos, aceptar el quinto postulado, o sea, este axioma de las paralelas, como cierto, porque queríamos axiomatizar la geometría de plano, del euclidio. Como que nos salió mal cuando dijimos que no valga, porque nos dio otra cosa que no era la que queríamos, ¿no? Entonces como que tiene sentido decir, sí, la queremos cierta, porque estábamos pensando en el plano euclidio, en el plano común. Bien. Pero ZFC como que quiere axiomatizar toda la matemática con muchas comillas. Entonces, ¿cómo saber si tiene sentido tomar la hipótesis del continuo como verdadera o como falsa, ¿no? O sea, como ¿en qué nos basamos para pensar eso? No sé si tiene sentido la pregunta, quizás no. Y bueno, medio que depende. Y depende, solo esto lo voy a nombrar muy así nomás, después quizás lo podemos discutir. Pero depende básicamente en tu posición filosófica respecto a la matemática. Porque, por ejemplo, si crees que de alguna manera la matemática existe en algún lado y que las matemáticas como que vamos descubriendo la matemática que ya existe en algún lado, que está como fuera de nosotros, entonces ahí quizás tenga sentido preguntarse si la hipótesis del continuo es verdadera o es falsa, porque tiene algún valor de verdad que tiene sentido pensar. Como que hay una respuesta en algún lado sobre la hipótesis, sobre si vale o no la hipótesis del continuo, y lo que pasa es que con ZFC no la llegamos a captar a esa respuesta. Eso podría ser un posicionamiento. Pero también podrías creer que la matemática es solo la matemática que vamos construyendo, que solo existe dentro de nuestras mentes, de la mente de las matemáticas. Entonces quizás en este caso
como que no es que uno se pueda preguntar sobre el valor de verdad de la hipótesis del continuo así como en abstracto, sino que quizás haya que decidir si nos interesa que la hipótesis del continuo sea verdadera o falsa, o las consecuencias que eso tiene en nuestro universo de conjuntos. Bueno, entonces para vos, ¿la matemática se descubre o se construye? Y con eso termino la charla. Muchas gracias. Buena, bacán. Pueden aplaudir con sus manitas del chat. Oye, no, súper buena la charla, súper buena. ¿Alguien tiene preguntas? Hagan preguntas. Mientras yo quiero borrar el... Es como que es raro, porque a ustedes les aparece esto, ¿no? El verde. ¿Qué cosa? La rayita, Ahí sí. está. Ah, lo Ya lo borraste. borré. Sí, lo borraste. Sí, ya lo borré. Yo gracias a que su Miki no vale CH. Gracias a todos los que vinieron. Vinieron compañeros míos de Munster también. Estuvimos Así que todo. Y alto está un nivel amigo de internacional hoy. Austria. Estamos re internacional. Yo iba a hacer una pregunta con respecto a lo último que decías, Sí. que supongo que de vuelta debe ser más o menos fácil. O ¿Será sea, que subo el volumen porque no te escucho bien? Ahí está. A ver, ¿me debe puedes ser el repetir? mejor. No, o sea, con respecto a lo último que decías, entonces, por ejemplo, suponete la matemática cotidiana que puedo hacer yo en mi día a día, no Sí. es que asumo alguna de las dos cosas, ¿no? No en ningún momento lo deberías. estoy usando, digamos. No lo estás usando. Pero, por ejemplo, justo vos que haces teoría de números, de hecho hay como una cosa que dice que como que todas las afirmaciones de la teoría de números, o bueno, mejor dicho, la aritmética, así que no sé si toda la teoría de números, son ciertas afirmaciones como no complejas, no en el sentido de que sean difíciles o fáciles, sino que tienen cierta estructura, y eso hace que puedas asumir la hipótesis del continuo y que no pase nada. O sea, como que si podés demostrar algo asumiendo la hipótesis del continuo, en realidad se puede ver así como en abstracto, que en realidad no la necesitabas. Así que si querés la podés asumir, Lucas. Bueno, entonces eso me pone bastante contento. O sea, en esas cosas, no en toda la matemática, ¿no? Ya después te puedo decir bien qué es. Está bien, está bueno. Pero, por ejemplo, hacían afirmaciones tipo último teorema de Fermat, que hablan como de los números naturales y nada más. Podés asumir hipótesis continua y no pasa nada. Perfecto. Jerónimo. No. Sí. La hago rápido. ¿Se puede probar algo interesante asumiendo la hipótesis del continuo? O sea, ¿tenés algún teorema, algún resultado que si agregás la hipótesis del continuo sabés seguro que vale? Bueno, no sé a qué le llamas resultado interesante, ¿no? Pero... Algo que no sea tipo, con la hipótesis del continuo puedo probar la hipótesis del continuo, ¿no? Claro. No, hay un millón de cosas. De hecho, para un curso que hice el año pasado, en FAMAF con Pedro, yo di una exposición sobre resultados que se siguen de la hipótesis del continuo, o sea, como consecuencias, ¿no? Y lo que está buenísimo, bueno, yo antes como que repensaba que tenía que ser cierta, entonces como que está bueno ver las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si asumís cierto? Y medio que lo que sale de ahí son ejemplos de cosas que están re feos. O sea, ahora no me acuerdo bien, después te lo busco en un rato, después te lo mando, pero hay cosas tipo, en R2 tenés un conjunto que, ¿cómo es? Que como que si lo ves así, los tajos horizontales son numerables, pero los otros no sé, una cosa así. Y es como re feo, es algo que vos decís, no, eso no puede existir. Y bueno, con la hipótesis continua existe. Y así hay muchos como ejemplos de cosas feas que pasan. Sobre todo, o sea, las cosas que vi tienen mucho que ver con teoría de la medida, cosas así. Que te dan ejemplos de cosas que vos decís, no, eso no puede ser. Y bueno, con la hipótesis continua pues, salen estos ejemplos.
No está en lo mío, lo tenés vos. Tenés el En el micrófono banco encendido, con- Lucas. Yo lo silencio. Ahí Ok. está. Eso te Bueno, queda aprovecho comentar nomás que Natacha E. dijo gracias por la charla, comprensible, lo cual es importante considerando que soy egresada de psicología, me causó mucho interés y ahora iré a averiguar más del tema. Muchas gracias. Genial. Y bueno, también Jerónimo Fotinos hizo una pregunta parecida a la de Luis Ferroni. ¿Qué consecuencias considera interesantes salen de decidir verdadera o falsa la hipótesis del continuo? Sí, Eso, la verdad pero que eso quedó más no los o preparé, menos contestado. pero No, sí, no pero las preparé, pero bueno, hay un montón de ejemplos de cosas feas que vale la hipótesis continua. Y bueno, quedan como sí, para una bueno. segunda charla. Sí, sí, es que esto, o sea, podría ser toda una charla. ¿Qué pasa si asumimos verdadera hipótesis continua, digamos, básicamente? Bueno, Y, perdón. sí. No, sí. Voy a decir es medio un dato curioso nomás, pero si, si asumimos que no vale la hipótesis del continuo, eh, pueden ser estúpidamente grandes los reales. O sea, Ah, eso está siempre, buenísimo. siempre van a Sí, ser, digamos, 2 a la Aleph 0, pero ese 2 a la Aleph 0, si no vale la hipótesis del continuo, puede eso, ser perfecto. muy grande, donde puede ser Aleph Omega 1, ponele, o sea, puede haber no numerables cardinales entre Aleph 0 y el de los reales, digamos. Sí, sí, está buenísimo. Ahí lo muestro con el dibujito. Como que dice la hipótesis del continuo, que el cardinal de los reales es este, ¿no? Es Aleph 1. Pero podrías, bueno, si no vale la hipótesis del continuo, dije que en principio podría ser cualquiera de estos. Se sabe de hecho cuáles podrían ser y cuáles no, lo cual está muy bueno. Pero por ejemplo, podría ser Aleph 2. O sea, podría ser que haya solo uno. Podría ser que sea Aleph 3 y que haya solo dos. Y de hecho podría ser Aleph 1072 y que haya 1071 cardinales entre medio. Pero también podría ser, este no, pero este sí, y que haya numerables cardinales en el medio. Y podría ser mucho más grande, como dijo Felipe, y que haya no numerables cardinales en el medio. O sea, podría ser terrible todo. Como que la negación de la hipótesis del continuo no es que haya uno en el medio, es que haya al menos uno, ¿no? Y eso te da lugar a múltiples cosas. Es como que hay un montón de cosas si uno niega la hipótesis del continuo. Ah, acá puedo ver el chat. No. Pero bueno, el chat no sale después de la grabación, así que igual voy a leerlo. Dale. Hay el Basti dice, hay un librito de K. Devlin de Axiom of Constructibility. De que Keith habla... Devlin, podría leerlo yo en principio. Dale, sí. Pero eso, que Porfa. existe un axioma que es como mucho más fuerte que asumir hipótesis del continuo y que de hecho implica la hipótesis generalizada del continuo, que es esto que comentaba Sol recién, de que entre cada par de cardinales como existirían como infinitos entre medio. Y no cacho mucho del tema, la verdad, pero lo que había leído es que eso, además de implicar la hipótesis generalizada del continuo, también permite demostrar varias cosas en teoría de la medida y en topología. ¿Pero cómo empezó la oración? ¿Que hay un axioma que es más fuerte? El axioma de constructibilidad. Ah, claro. Sí, sí. O sea, el axioma de constructibilidad dice que el ejemplo este... ¿Dónde está? Que el universo de Gödel es igual al de von Neumann. Claro, que el este... Uy, no. ¿Dónde está? Ah, acá. Este signo de pregunta, o sea, el ejemplo que construyó Gödel es en realidad el universo, básicamente. Bueno, y ahí se vuelve todo medio loco. Porque ahí vale lo que vos decías, la hipótesis generalizada del continuo, y valen otras cosas. Sí. Pero sería un ejemplo de un axioma como mucho más fuerte que asumir hipótesis del continuo, que permite demostrar Sí. cuestiones interesantes, entre comillas. Sí, es que, o sea, como que acá solo hablé de la hipótesis del continuo, pero ponele que vos decidas la hipótesis del continuo, o decidas no, después podés, o sea, hay muchas preguntas que también les pasa lo mismo, ¿no? O sea, como no se termina toda la historia de la teoría de conjuntos decidiendo por hipótesis de continuo sí, hipótesis de continuo no, y cómo.
como que hay otras preguntas que también son independientes y que a veces también son independientes de la hipótesis del continuo también. Alejandro Dolcachier pregunta, ¿y qué se sabe sobre con ZFC? ¿Es indecidible? Bueno, no dije que es indecidible, ¿no? No hablamos de ese término, pero bueno, claro, lo que pasa con de ZFC es que, ¿dónde puse acá? Con de ZFC lo que sabemos es que no se puede probar con ZFC. O sea, ZFC, que son nuestros axiomas, no nos permiten probar esto. Y eso es como un bajón en principio, ¿no? Porque, o sea, es como que si no vale con de ZFC es terrible. Como que no, medio que creemos que vale con de ZFC, porque si no, no tendría sentido un montón de cosas que estamos haciendo. Porque que no, o sea, que no valga con de ZFC significa que podemos llegar a una contradicción, y eso significa que podemos probar cualquier cosa. O sea, desde ZFC podemos probar cualquier cosa. Eso sería que no valga. Entonces, obviamente, queremos que sí valga con ZFC. Pero no podemos probar esto a partir de ZFC. Sí, eso. No sé si responder. Que de hecho, Alejandro, viste que hay algo más, mucho más, como más fuerte, más general, mejor dicho, que básicamente con ningún sistema axiomático lo suficientemente, o sea, que diga lo suficiente, puede probar su propia consistencia, digamos. Claro, o sea, no es un problema de ZFC, es un problema de siempre, de cómo pensamos axiomatizar las cosas. Eso por el teorema de incompletitud, ¿no? Sí. Claro. Claro, no es porque elegimos mal ZFC, es como un problema intrínseco. ¿Alguna última pregunta antes de pasar al café? ¿Qué pasa con, Diego Rojas pregunta, ¿qué pasa con otros sistemas axiomáticos distintos de ZFC con la hipótesis del continuo? Pregunta. ¿Se tienen teoremas parecidos? Teoremas parecidos acá. No entiendo. Diego, ¿nos podrías aclarar? Pregunto si, supongo que hay otros sistemas axiomáticos fuera de ese ZFC que algunos usan. Si es Sí. que hay algunos teoremas como el de Gödel o el de Cohen sobre la hipótesis del continuo. Bueno, o sea, un sistema axiomático podría ser ZFC más la hipótesis continua, ¿no? No, claro, pero que se usen bastante, o como que sean aceptados por alguna comunidad matemática en cierta área. En cierta área, no. O sea, es que si, no sé, en algún área de la matemática se asume algún axioma y que yo sepa, no. Capaz que sí, pero no me enteré. Pero hay un montón de sistemas axiomáticos que se estudian en teoría de conjuntos y algunos implican la hipótesis del continuo. O sea, algunos la implican, algunos la asumen, o sea, algunos las toman como parte de los axiomas, algunos toman como parte de los axiomas la negación de la hipótesis continua, y como que medio que no hay ¿cómo se dice? No hay mucho consenso de cuál sería como la más interesante, ¿no? O sea, hay gente que le interesa mucho cosas con la hipótesis continua y hay otra gente que no, digamos, básicamente. Y en teoría de conjuntos hay digamos, distintos grupos de gente estudiando distintos axiomas. Normalmente es ZFC más algo, o sea, eso es lo más común, y el algo puede ser lo que sea, digamos, y puede implicar una hipótesis continua y puede ser la hipótesis continua de la negación, ¿bien? No sé si responde. Sí, gracias. Bueno, entonces le damos las gracias
Salió una última pregunta. Ya, pero esa en el café, que hay que parar la grabación. Le agradecemos a Azul, nuevamente a todos y a todas las asistentes, y nos vemos el próximo viernes. Bueno, en realidad vamos a ir conversando en un ratito. Muchas gracias.